Efesios capítulo 3. Dice el verso primero: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Se refiere al capítulo 1, versículo 9. Leyendo lo cual, verso 4, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es un pasaje que después de esta, diríamos nosotros, de esta paréntesis, ahora Pablo va a explicar. Nosotros en nuestro bosquejo lo teníamos que el capítulo 3 nos muestra nuestra plenitud en Cristo. Ahora Pablo lo va a explicar. Pero de pronto, cuando él quiere explicar esto, es que lo va a hacer a través de una oración que se interrumpe. Verso 1, por esta causa, yo, Pablo, y le interrumpe. Después, en el verso 14, la retoma. Vamos al verso 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gracia, y empieza lo que él le pide. Pero interrumpe la oración, porque es tan grandioso, tan extraordinario lo que quiere compartir, que quiere aclarar algo antes. No vayan a pensar que esto que les voy a decir ahora es una invención mía, dice Pablo. No es una idea que yo tengo de la iglesia, porque la iglesia disfruta de la vida de Dios. No hay pueblo como la iglesia. La iglesia no solamente tiene la posición en Cristo, lo cual ya sería por demás suficiente. La iglesia no solamente tiene un privilegio en Cristo, sino que estando en Cristo tiene la plenitud de Cristo. Y por ende recibe toda la plenitud de Dios. Esto tiene una dimensión singular, que solo la palabra de Dios nos puede revelar esta grandeza para que nosotros, en medio de las pruebas, de las luchas, del sufrimiento,
y aún de la tentación del enemigo, jamás dejemos de ver la dignidad, la grandeza y la singular bendición que tenemos de ser parte del pueblo de Dios. Esto es lo que es la iglesia. Bueno, cada creyente lo es individualmente, claro que sí, lo disfruta individualmente, pero por ser parte del cuerpo. Hoy hay mucho cristianismo, diríamos nosotros, personal, pero el cristianismo no es personal. El cristianismo es vivir a Cristo en medio del pueblo de Cristo, es ser parte de Cristo, es vivir a Cristo dentro de su pueblo. Por eso cuando Dios nos salva, no nos deja aislados, Dios nos salva y nos introduce en la iglesia. En la iglesia está la bendición, de lo cual cada iglesia local es una parte de la iglesia universal de Jesucristo. Dios tiene una sola iglesia. Esa iglesia tiene la plenitud de Dios que está en Cristo. Es maravilloso lo que Pablo va a expresar a tal punto que él interrumpe y quiere decirles, miren, les quiero decir que la verdad que les voy a transmitir es una verdad que me reveló Dios. Por eso introduce este párrafo, nosotros diríamos de paréntesis, para explicar acerca de la administración que la gracia de Dios le había concedido para con nosotros. En la administración de Dios, Él está revelando lo que Dios le reveló a Él. Es un misterio escondido. Un misterio no es algo oscuro. El misterio en la Biblia es algo que no estaba revelado. Pablo dice, les voy a declarar una verdad que no la conoció Abraham, no la conoció Jeremías, no la conoció ninguno de los profetas. Es una revelación que estuvo escondida y que de pronto Dios la saca a la luz. Todos los siervos del Antiguo Testamento podrían comprender muchas cosas, pero la iglesia no está en el Antiguo Testamento. No está la doctrina revelada. Hay enseñanza del Nuevo Testamento que sirve a la iglesia, pero no está la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es una verdad revelada a través de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Por eso Pablo dice en el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Apóstoles, los enviados por el Señor, y los profetas del Nuevo Testamento, no los del Antiguo Testamento. Ellos tenían otra misión. ¿En qué consiste esto? Pablo, el misterio consiste, verso 6, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, en castellano y literalmente sería cocuerpo. Lo que pasa es que esa expresión queda mal expresada en castellano, por eso el traductor dice, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo usa tres términos con un prefijo co. Son coherederos, tienen la misma heredad, son miembros del mismo cuerpo, participan del mismo cuerpo, y son copartícipes, participan de la misma promesa en Cristo Jesús. Nunca antes había pasado esto entre los gentiles. Los gentiles podían entrar al pueblo de Dios como prosélitos. Tenían ciertas bendiciones, pero no el nivel y el estatus que ahora en la iglesia gentiles y judíos adquieren al mismo nivel.
esta gloriosa verdad hace que la iglesia reciba de parte de Dios algo singular. Y ahora Pablo lo va a expresar. Verso 14. Por supuesto, no hemos explicado toda la parte introductoria a esta gran verdad. Simplemente vamos caminando y abriendo camino en la interpretación a través de la exégesis para entender que ahora Pablo quiere dejar una gran verdad establecida. Luego va a empezar la segunda parte de la carta, que son los últimos 3 capítulos. Aquí está todo el credo. Capítulo 1, 2 y 3, el fundamento de la creencia. Capítulo 4, 5 y 6, la conducta de esa creencia. Porque siempre la creencia se expresa en la conducta. Verso 14. Por esta causa, la frase con que empezó el capítulo, interrumpió la oración para explicar de dónde venía semejante revelación directamente de Dios, para que sepamos lo que es la iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que esta cláusula de proposición va a ser la introducción a pedidos, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, en primer lugar que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La iglesia recibe fortaleza. Va al hombre interior, el espíritu trabaja ahí, fortalece al creyente. Verso 17, para que, segunda cláusula de propósito, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No está hablando de la conversión, eso ya sucedió. Está hablando de la morada, de la vida que permite que Jesucristo habite. Eso es por la fe. La fe se apropia y disfruta de la presencia de Jesucristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, otra cláusula de propósito, es la misma, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Primero pide para que seamos fortalecidos. No le pide a Dios una irrealidad o utopía. Le pide algo que Él sabe que Dios va a conceder. Fortaleza en el hombre interior. Que Cristo more en cada creyente por la fe. Que cada creyente disfrute de la presencia de Jesucristo, porque la vida cristiana es vivir a Cristo. No es solo vivir con Cristo, es vivir a Cristo. Para que Cristo podamos vivirlo en nuestra vida, Él tiene que habitar, morar, tener el dominio, el señorío en nuestra vida. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Ve que no está mirando al creyente en forma individual, sino que lo está viendo como parte del cuerpo. Que puedan comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
las 4 dimensiones del amor de Dios, comprenderlo, entenderlo. Que Jesucristo nos ama, que por lo tanto todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, que puedan comprender. Cuarto pedido, y de conocer que el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Una cosa es comprender, llegar a ver la dimensión que tiene, altura, longitud, profundidad y anchura del amor. Y ahora conocer, de la comprensión de esa gran verdad a la vivencia. El conocimiento es la experiencia, el sentir que Dios nos ama, el confiar que Jesucristo nos ama. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esta parece una paradoja, pero es una verdad espiritual. ¿Cómo poder conocer lo que excede a todo conocimiento? Es que uno entra en esa vivencia y en esa experiencia, aunque nunca puede llegar a comprenderlo en toda su dimensión, porque el amor de Cristo es un amor divino. Tiene la medida de Dios. ¿Quién lo puede comprender en toda su dimensión? Pero podemos conocerlo en experiencia. Quinto, cláusula de propósito. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios habita corporalmente en Jesucristo. La iglesia no es la plenitud de Dios. La iglesia es llenada con la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es Jesucristo. Que la Biblia nunca dice que fue llenado, dice que en él habita. Él como Dios siempre habitó en él la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? La dimensión de la perfección, la gloria, el poder y la magnificencia de Dios. La pleroma, el total del ser de Dios. Esa plenitud de Dios es Cristo. Ahora el creyente está en Cristo, por lo tanto, al estar en Cristo puede ser llenado con la vida de Dios. Que tuvo su punto inicial en la conversión. Dios nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Y que sigue constantemente llenándonos, hasta que un día lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Un pueblo hecho a la semejanza de Jesucristo. La iglesia, su posición en Cristo, los privilegios en Cristo y nuestra plenitud en Cristo, recibiendo de la vida de Dios. Tal cual lo dijo el Señor. Sean perfectos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recibimos de la plenitud de Dios y vamos siendo llenados en la plenitud de Dios.